Buen día, somos el equipo número 2 del grupo 2-4 de la carrera de Químico Farmacéutico Biólogo y les presentaremos nuestro proyecto final de la materia de bioquímica metabólica, que es una investigación acerca del síndrome de Wolff-Parkinson-White. Para comenzar, ¿qué es este síndrome? El síndrome de Wolff-Parkinson-White es el más frecuente de los síndromes de preexcitación. Fue estudiado por los doctores Louis Wolff, John Parkinson y Paul Dudley White en 1930. Es una anormalidad cardíaca congénita que consiste en la presencia de un haz anómalo, también denominado haz de Kent, que salta el sistema normal de conducción uniendo directamente aurículas y ventrículos. En este síndrome en que los ventrículos se activan, además de por el nodo aurículo-ventricular, por una vía anómala que conduce con mayor rapidez que el sistema de conducción normal. La prevalencia de este síndrome oscila entre 0.1 y 0.3% en la población en general, con una incidencia de 2 a 1 en hombres con respecto a mujeres. El 95% de los casos no presenta cardiopatía asociada, aunque puede hacerlo a otras anomalías congénitas, como la enfermedad de Epstein, prolapso de la válvula mitral, esclerosis tuberosa, síndrome de Brugada y la rara asociación con agenesia de la vena cava inferior. Personas afectadas e índice de mortalidad. Puede afectar a pacientes de todas las edades, desde los fetos y los neonatos hasta las personas de edad avanzada, y también a los gemelos idénticos. El 80 al 90% de los casos se detectan en menores de 50 años. El riesgo de muerte súbita de esta patología es del 0,6% al 1,5%. El 25% de las mismas ocurren como una primera manifestación del síndrome. En jóvenes, dicho riesgo es del 3,6%, presentándose como primera manifestación en el 40% de los casos. ¿Es esta enfermedad un desorden genético? El síndrome puede presentarse en forma aislada o aparecer en ambos miembros de una misma familia. A esta última forma de presentación se le llama forma familiar o hereditaria. Es un desorden autosómico dominante del gen 7q34q36 que codifica para la subunidad AMP cíclico proteína sinasa activada o PRKAG2, donde la mutación resultante es la sustitución de glutamina por arginina en el residuo 302 de la proteína. ¿Qué lo ocasiona? Este síndrome se presenta al nacer, es decir, es un defecto cardíaco congénito. También puede producirse con otros tipos de enfermedades cardíacas congénitas, como la anomalía de Epstein. En muy pocas ocasiones se ha presentado que este problema sea hereditario. Este tipo está asociado a un engrosamiento del músculo cardíaco y se trata de una miocardiopatía hipertrófica. En el síndrome de Wolff-Parkinson-White, el estímulo sinusoidal dispone de dos vías alternativas para llegar a los ventrículos, la normal que pasa por el NAP y la anómala por el haz de Kent. El estímulo sinusoidal que elude el NAP activa la parte o todo el ventrículo de manera precoz, lo que se traduce en un empastamiento o retardo inicial del complejo QRS, llamado onda letal, la cual ocupa el segmento PR que normalmente representa el frente fisiológico de Alshoff-Tawara, mientras que una parte del ventrículo es excitada de manera anómala y prematura. El otro frente de activación sinusoidal sigue su camino natural a través del NAP, el tronco del haz de His y sus ramas, estimulando el resto de las masas ventriculares y es así responsable de la parte final del QRS de configuración normal. Aquí el QRS se transforma en un latido de fusión por la coexistencia de dos frentes de activación ventricular, el acelerado y el fisiológico. Se aplica la denominación del síndrome de Wolff-Parkinson-White a los pacientes con preexcitación en el electrocardiograma y taquicardia paroxística. Se produce una preexcitación cuando el impulso auricular activa total o parcialmente el ventrículo o el impulso ventricular activa total o parcialmente la aurícula antes de lo que cabría esperar si el impulso viaja únicamente por el sistema de conducción normal. Esta activación prematura se debe a conexiones musculares formadas por fibras miocárdicas funcionales ajenas al tejido especializado de conducción.
Estas conectan la aurícula y el ventrículo, obviando la demora de conducción por el NAP, que se denominan vías o conexiones auriculoventriculares accesorias y son las responsables de dicha preexcitación. Las posibilidades de conducción de una vía accesoria son la vía oculta, que aquí el estímulo bloquea el sentido anterógrado en la vía. La preexcitación manifiesta, aquí el estímulo se conduce por el sistema de His-Purkinje y además por la vía anómala, dando origen a un verdadero complejo de fusión con el patrón característico PRI corto y onda letal. La taquicardia paroxística ortodrómica, aquí el impulso se conduce retrógradamente por el sistema NAP-His-Purkinje y regresa en sentido retrógrado a la aurícula por la vía anómala. Y por último, la taquicardia paroxística antidrómica. Aquí el impulso gira en el circuito en el sentido inverso al descrito utilizando la vía como brazo anterrógrado, dando origen a un QRS ancho totalmente preexcitado y utiliza el sistema NAP-His-Purkinje como brazo retrógrado. En clasificación tenemos que estas vías, conexiones o haces accesorios pueden ubicarse en cualquier parte del anillo auriculoventricular. Es así que actualmente la nueva nomenclatura clasifica según su localización anatómica en anteroseptal anterior, anterolateral lateral, posterolateral posterior y posteroseptal derecha o izquierda. Se estima que los porcentajes de esta distribución serían del 45 al 60% en la pared libre del ventrículo izquierdo, el 25% en la región posteroseptal, del 13 al 21% en la pared libre del ventrículo derecho y el 2% en la zona anteroseptal. Por otra parte, se describió la existencia de más de una vía accesoria hasta en un 13% de los pacientes con síndrome de Wolff-Parkinson-White. Es importante el conocimiento de la localización de las vías accesorias por electrocardiograma. Para el electrofisiólogo intervencionista, ya que de acuerdo con su impresión diagnóstica, abordará el ventrículo derecho o izquierdo para intentar la ablación. También puede resultar útil la inyección de verapamilo intravenoso para identificar la localización anatómica de la vía anómala, en particular en los casos que muestran un pequeño grado de preexcitación. El síntoma más común que se presenta en este síndrome es una frecuencia cardíaca mayor a 100 latidos por minuto. Estos pueden comenzar de una manera repentina y durar unos segundos o hasta varias horas. Sin embargo, también se presentan otros síntomas, por ejemplo, dolor en el pecho, dificultad para respirar, mareos o aturdimientos, desmayos, fatigas, falta de aire y ansiedad. En los bebés se pueden presentar otros síntomas tales como una piel descolorida o presentar palidez, piel, labios y uñas de un color azul o gris, agitación o irritabilidad, una respiración rápida y alimentación deficiente. El diagnóstico del síndrome de Wolff-Parkinson-White podemos sospecharlo ante un paciente que acude por uno o varios episodios de palpitaciones o pacientes en los que se realiza un electrocardiograma por otro motivo y se descubre casualmente la anomalía. Existen diversos métodos que están especializados en la detección de este tipo de defectos, como por ejemplo el estudio electrofisiológico, que es un estudio invasivo que supone la introducción de catéteres con electrodos multipolares en el sistema arterial y venoso, su colocación en diversos puntos intracardíacos con el fin de registrar la actividad eléctrica. Estos estudios se realizan con el fin de diagnosticar y obtener información acerca del tipo de alteración del ritmo y de sus mecanismos electrofisiológicos. Está también la prueba de esfuerzo, donde el ejercicio puede inducir varios tipos de arritmias manifestándose con palpitaciones o síncope. Así, este estudio está indicado para desenmascarar formas más complejas de arritmias ventriculares, para inducir arritmias supraventriculares, para determinar la relación entre estas y la actividad física, para ayudar a elegir la terapia antiarrítmica y evitar respuestas proarrítmicas y posiblemente para intentar dilucidar el mecanismo de la taquicardia.
Está también el registro de Holter, que es un método no invasivo útil para documentar y cuantificar la frecuencia y complejidad de la arritmia, correlacionar con los síntomas del paciente y evaluar el efecto de la terapia antiarrítmica en una arritmia. Está indicado en pacientes con alta sospecha diagnóstica del síndrome de Wolff-Parkinson-White, en los que no se ha podido registrar la taquicardia. La radiografía de tórax se realiza de rutina y es normal en los pacientes sin patologías asociadas. Sin embargo, es funcional para detectar este síndrome. Al igual que el ecocardiograma, donde a todos los pacientes sintomáticos o con alteraciones en la exploración física, se recomienda también a todos los pacientes en edades tempranas por la asociación del síndrome con malformaciones cardíacas congénitas. Existen distintos tipos de tratamientos para tener controlado este síndrome. Entre ellos tenemos el tratamiento quirúrgico, que está prácticamente abandonado, pero debe mencionarse la cirugía como una alternativa terapéutica curativa de los síndromes de preexcitación, utilizable en casos excepcionales, es decir, casos seleccionados que deban ser sometidos a cirugía cardíaca concomitante, fallos repetidos de la ablación con radiofrecuencia, entre otros. Por otra parte, tenemos el tratamiento médico. Los pacientes que presentan la anormalidad electrocardiográfica del síndrome de Wolff-Parkinson-White, pero sin taquiarritmias, no precisan tratamiento. Sin embargo, se considera que estos casos pueden debutar con una muerte súbita por fibrilación ventricular. Por lo tanto, se toma en cuenta que la evaluación electrofisiológica transesofágica es de gran utilidad para predecir el riesgo arrítmico en este grupo de pacientes. Los pacientes que son sintomáticos deben distinguirse mediante la historia clínica cuidadosa, la frecuencia, duración y número de episodios de las taquicardias. En los pacientes que son asintomáticos, el tratamiento antiarrítmico profiláctico no está indicado del mismo modo y tampoco parece necesario la restricción de actividades habituales, aunque parece prudente la recomendación de evitar la práctica deportiva competitiva de alto nivel. Los pacientes que tienen episodios infrecuentes de taquicardias bien toleradas no precisan ningún tratamiento crónico, pero se recomienda enseñarles a realizar las maniobras vagales y en caso de que con ellas no se da la taquicardia, podrían recurrir al tratamiento supresivo con fármacos, pero esto solo es un puente mientras se plantea la ablación con radiofrecuencia. Estos pacientes deben seguir revisiones periódicas con el cardiólogo para evaluar posibles cambios en la sintomatología. Por su parte, los pacientes con episodios frecuentes de taquicardias o que toleren hemodinámicamente mal las mismas deben ser remitidos al cardiólogo, quien valorará la convivencia del manejo farmacológico o la indicación de la ablación con radiofrecuencia. Los fármacos que son utilizados actúan en los puntos más débiles del circuito como el NAP, vía anómala o en ambos, y en segundo término pueden eliminar los latidos ectópicos, prematuros auriculares o ventriculares que suelen gatillar el inicio de las taquicardias. Cuando falla alguno de estos fármacos, se debe recurrir al uso de fármacos de acción rápida por vía intravenosa, como el verapamilo, que es muy efectivo y es preferible especialmente en pacientes sin hipotensión profunda y con buena función ventricular. La adenosina es igualmente efectiva y su ultracorta duración de acción la hace preferible en pacientes con pobre condición hemodinámica. Ambos prolongan el tiempo de conducción y el periodo refractario del NAP. También puede usar ATP o diltiazem. Otras drogas son los antiarrítmicos, como la procainamida, que deprimen la conducción y prolongan el periodo refractario sobre el tejido auricular, ventricular y la vía anómala con pobres efectos sobre el NAP. Y otros fármacos como flecainida y propafenona que también prolongan la refractariedad y tienen mayor eficacia. La amiodarona tiene múltiples efectos
y prolonga la refractariedad y deprime la conducción sobre la vía anómala y el NAB, el cual combinado con la actividad ectópica y su efecto antiadrenérgico la convierte en una droga efectiva. Sin embargo, los efectos extracardíacos frecuentemente limitan su utilización. En los casos de difícil supresión puede recurrirse a la cardioversión o preferentemente a la inserción de un electrocatéter en el ventrículo derecho para suprimir el episodio mediante sobreestimulación o extraestimulación de la taquicardia. Por último, tenemos la terapia de ablación con radiofrecuencia. El propósito de la ablación con catéter es la destrucción de tejido miocardio mediante energía eléctrica entregadas por electrodos situados en un catéter colocado sobre el área de endocardio relacionada directamente con el inicio o el mantenimiento de la arritmia. La energía de radiofrecuencia se entrega mediante un generador extremo que destruye tejido mediante la producción de calor. Una vez que se identifica el tejido o zona objetivo, se maniobra con la extremidad del catéter de ablación hasta colocarlo en oposición con él. Tras asegurar una posición estable del catéter, se entrega energía de radiofrecuencia entre la extremidad y el electrodo indiferente, generalmente un parche electrocauterio situado en la piel del muslo del paciente. La ablación de una vía accesoria está indicada en pacientes con taquicardia de reentrada, auriculoventricular sintomática y fibrilación auricular que sean resistentes a fármacos o cuando el paciente no tolere los fármacos o no desee tomarlos a largo plazo. Otros candidatos pueden ser aquellos con taquicardia de reentrada auriculoventricular o fibrilación auricular con frecuencias ventriculares rápidas identificadas durante un estudio electrofisiológico por otra arritmia. Pacientes con fibrilación auricular y una respuesta ventricular controlada por la vía accesoria. Pacientes con antecedentes familiares de muerte súbita cardíaca y finalmente aquellos pacientes asintomáticos con preexcitación ventricular. En la última década, la ablación por radiofrecuencia con catéter se ha convertido en el tratamiento de elección de los pacientes sintomáticos con vías accesorias auriculoventriculares. Las tasas de éxitos globales similares en la mayoría de los estudios superan el 95%. Para la decisión del tratamiento habría que realizar una estratificación de riesgo de determinados subgrupos de pacientes de bajo y alto riesgo. Los pacientes con bajo riesgo tienden a presentar preexcitación intermitente, bloqueo de la vía anómala durante test ergométrico, bloqueo de la vía anómala con agmalina o procainamida. Los pacientes de alto riesgo tienden a presentar un periodo refractario anterógrado menor a 250 microsegundos. Intervalo RR preexcitado menor de 250 microsegundos en FA, taquicardia paroxística supraventricular IFA, haces múltiples y anomalía de Epstein. Muchas gracias por su atención. Esto ha sido todo por nuestra parte.